Bien, jóvenes, este temita es el neoclasicismo. Es un tema cortito, tiene su gracia, pero con él casi empezamos ya el arte moderno, ¿no? Bueno, casi no, empezamos ya el arte contemporáneo. De hecho, el neoclasicismo va a coincidir con la toma de la Bastilla en ese 14 de julio de 1789, donde empieza la historia contemporánea. Bien, pues vamos por el neoclasicismo. Básicamente va a ser la segunda mitad, perdón, del siglo XVIII. Cuando llegue el siglo XIX será el romanticismo. Así que vamos ya. Lo primero que tengo que deciros es que el arte del neoclasicismo se encaja con una nueva corriente de pensamiento que es la ilustración. Que es la ilustración, si queréis, la ilustración la habéis visto en Historia de España y además por ahí tiene que haber en mi página, en mi canal, tiene que haber un vídeo justamente sobre la ilustración de Historia de España también, de mi clase de mis niños. Así que, pues lo veis. No voy a ponerme aquí ahora a explicar todo lo que es la ilustración. Lo que había antes de la ilustración era la monarquía absoluta por la gracia de Dios, el antiguo régimen y todas esas cosas. De hecho, la ilustración va minando, va cuestionando ese antiguo régimen hasta que termine derribándolo con las grandes revoluciones, la revolución de Estados Unidos, la revolución francesa o las que sean. Antes os digo que entonces que el neoclasicismo es el estilo artístico de la ilustración, que defiende que el hombre solamente se debe de regir por la razón y que tiene que haber un carácter pedagógico, que el arte está en el fondo para servir al pueblo y para educar. La función del arte es la educación del pueblo. Pero ¿qué es lo que había antes en el antiguo régimen? Por antes en el antiguo régimen estaba el último estilo del barroco, que se llama el rococó, en cuyo pintor más representativo es Fragonard, el columpio. Un arte muy aristocrático, muy de viva la vida, ¿no? De gente ociosa, de viva la vida, muy rebuscado, muy complicado, el rococó. Esto va a acabar cuando llegue la burguesía. El ascenso de la burguesía pondrá fin al rococó y de hecho la ilustración es un estilo, una forma de pensamiento y el neoclasicismo un estilo de la burguesía. Lo que pasa es que luego lo hará suyo las monarquías, las grandes monarquías del despotismo ilustrado también lo harán suyo. Pero bien, de esto ya hablaremos después. ¿Por qué se caracteriza el neoclasicismo entonces? Si es el estilo de la ilustración que defiende que el hombre solamente se tiene que regir por la razón, ¿vale? Pero pues, artísticamente, ¿qué es lo que quieren? Artísticamente el arte está al servicio de la pedagogía, al servicio también de los valores griegos. Se ha descubierto el mundo griego. Hasta ahora lo que se conocía del arte clásico era Roma. Ahora se ha descubierto Grecia. Se ha abierto Turquía, por fin. El imperio turco ha cedido Grecia y ahora se puede ir a Grecia. Todavía no lo ha cedido, pero se va a poder cederá Grecia en la independencia de Grecia a principios del siglo XIX. Y entonces vamos a conocer realmente el arte griego. ¿Por qué se llama el arte neoclásico? Neoclásico, pues una puesta al día y una renovación entera de los valores del arte greco-romano, más del greco que del romano. Con el arte debe de reafirmar al hombre como creador de belleza, aunque aquí en el caso al servicio de esta belleza, ¿por qué mostramos la belleza? Para reafirmar al pueblo y para llevar la cultura al pueblo y el saber al pueblo y el bien del pueblo. Y esto lo vamos a hacer por medio del orden, la proporción, la armonía, las matemáticas, el número de oro, la perfección, bla, 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 bla. Pues eso es el neoclasicismo. Ellos, desde el punto de vista de la ilustración, el neoclasicismo era lo más grande desde que se inventó el pan tostado. Era la leche. Ahora se le cuestiona mucho. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si yo le hubiera puesto esta arquitectura neoclásica, la iglesia de la Madeleine en París. Si yo les pongo esto, ustedes me dicen que es un templo griego. Mejor dicho, Pablo, no, griego no, romano. Porque nada más que se entra por delante. Uy, casi nos pillas, ¿eh? Casi nos pilla, nada más que se entra por delante. Es un templo romano, Pablo. Y en Roma había 40 templos como este. Pues es una iglesia del siglo XVIII. Pero Pablo, aquí no hay nada nuevo. O sea, ¿saben cuál es el problema del neoclasicismo? Que copia el arte griego y el arte romano. Es que lo copia.
Os digo una cosa, el Renacimiento nunca copió el arte griego y romano. Se inspiró en él, aprendió de él, pero hizo otras cosas distintas. Tú ves un edificio del Renacimiento y no lo confundes con un edificio. Tú ves la cúpula de Brunelleschi o el Vaticano, y es verdad que recuerda al Vaticano unas termas o una basílica romana, sí, pero es otra cosa distinta. En cambio, el neoclasicismo va calcándolo. Y por eso ahora mismo, pues, sería bastante el neoclasicismo. Yo, de hecho, si no fuera por un artista, ni me molestaba en explicároslo. Pero vamos, es que da la casualidad que sale en selectividad, ¿no? La Madeleine sale en selectividad. Pues bien, pues ahí está la Madeleine. Un enorme templo romano en pleno siglo XVIII en París. Ah, por cierto, el neoclasicismo es el primer tema en mucho tiempo que no empieza en Italia, empieza en Francia, ¿eh? Empieza en Francia. A partir de ahora, todos los temas empiezan en Francia. O el Arco de Triunfo. Los romanos hacían Arco de Triunfo, por ellos también. Este está dedicado a Napoleón. Y luego os digo que el neoclasicismo es el estilo de los grandes despotismos ilustrados. Y luego, es curioso, es un estilo burgués, pero luego será el del despotismo ilustrado y luego el del imperio de Napoleón. ¿No? El imperio de Napoleón. Esta mujer no sabe que se está sacando la foto por la cara fea del Arco de Triunfo. La cara chula del Arco de Triunfo es la otra. Pero bueno, es la que le da el sol. También es verdad. Dice, mira, Pablo, pues sí, es verdad que es más grande y que está estatua, no sé qué, pero no es una gran innovación. Este es el Arco de Triunfo de París, en la Place L'Étoile, ¿eh? En la Place L'Étoile, el urbanismo sí es curioso, pero eso es muy posterior. Y en el caso de España, hablando de arquitectura neoclásica, pues hay que decir que el despotismo ilustrado lo tomará, o sea, ese Federico el Grande, esa Teresa de Austria, esa Catalina la Grande, Federico el Grande de Prusia, que Catalina la Grande de Rusia o María Teresa de Austria, y en España, pues Carlos III. Y ese despotismo ilustrado justamente va a tomar como estilo el neoclasicismo. Y las obras de Carlos III van a recordar ese mundo romano, ¿no? Como por ejemplo un arco de triunfo estupendo, tremendo, que es la Puerta del Sol de Madrid, que es Rey Carlos III, pues eso, Rey Carlos III. O aquí destaca un arquitecto que es Juan de Villanueva, que es el, dedicamos la versión española del neoclasicismo. Y hace pues la casita del príncipe. Y dice, Pablo, ¿y esto qué tiene de...? Hombre, si tú lo comparas con el barroco, que era todo cóncavos, convexos, columnas, cornisas, arcos, es extremadamente simple, ¿eh? Es extremadamente simple. Y es verdad que tiene su encanto el neoclasicismo. Pues eso, la casita del príncipe, que es lo más sencillo que se puede uno encontrar en Palacete. Aquí lo tenéis, vista desde otro lado. O el Observatorio Astronómico de Madrid, dice Pablo, esto es un tolos. Esto está recordando evidentemente la arquitectura clásica. Aquí no hay nada cóncavo ni convexo. Esas horteradas barrocas de cosas muy recargadas, eso ha desaparecido. Y formas muy a la griega, ¿no? Pues vale, buscando esa perfección. Más el rollo de las ciencias, ¿no? El Observatorio Astronómico. La búsqueda de las ciencias y de la cultura y del desarrollo. Tan del siglo XVIII. Tan del siglo de las luces, que le llaman. Aquí lo tenéis de otro. O el Palacio de las Ciencias, que es el actual Museo del Prado, que también lo hizo Juan de Villanueva. Y ojo, es el primer edificio que está hecho, yo creo, pensando que va a ser un museo. Pensando que va a ser un museo. Es decir, sirve para exponer, al principio para hacer algo de ciencias, pero al final terminó exponiendo las colecciones de pinturas reales. Y oye, y en ese sentido, el hacer un museo, el hacer que el arte esté al alcance del pueblo, sí tiene ese rollo pedagógico del- de la ilustración. Por su forma recuerda un palacio, pero recuerda un palacio francés. ¿Veis cómo se abre, no? Para dar una fachada monstruosa, pero luego, claro, luego no hay nada por detrás. Ahora es bastante más grande porque ha sido ampliado varias veces. La menina está aquí, ¿no? Pues está la sala de Velázquez. A mí personalmente no me gusta la distribución del Prado. El Carlos V doblegando el furor está exactamente aquí. Y aquí está la familia de... Aquí tiene que estar, ¿no? La familia de Carlos IV de Goya. Bien, pues aquí lo estáis viendo. ¿Veis cómo ha sido ampliado? Antes era nada más que esto. Ahora está toda esta parte de aquí. Y más parte que se ha puesto subterránea por aquí. Y hay más parte por aquí. Sí, y queda muy chulo es el carácter pedagógico del museo y una arquitectura extremadamente simple,
con una fachada que no está nada mal. Oye, la fachada no está nada mal en su simpleza, ¿no? En su austeridad neoclásica. Está la puerta de Velázquez, ¿no veis la estatua de Velázquez aquí? Pues sí. Pablo, ¿y realmente esto vale la pena que estemos hablando de esto? Hombre, yo no lo habría puesto. O sea, si yo fuera por la arquitectura, no me molestaría en hablar del neoclasicismo. Pues quitaréis la puerta de Velázquez y está el interior. El interior me recuerda mucho el Louvre. Pero bueno. De escultura. ¿Qué tengo que decir de escultura? Pues que copian las esculturas griegas. Mira, hay un tío en Alemania que se llama Thorn Wallenstein que va copiando pues el arte clásico. Aquí descubre Gafidias y a toda esa gente y el Doríforo de Policleto y hace este jasón perfecto con su perfil griego, sus cabezas y media, el canon, el contraposto, el no sé qué. Dice, mira, esto a mí personalmente no me aporta nada nuevo que no me lo hubieran aportado los griegos hacía ya pues 2000 años. Pues vale, ahí está todo igual. Oye, que están graciosas, pero orden, proporción, armonía, belleza, heroísmo y yo qué sé. Unos valores superiores, básicamente lo que quiere el neoclasicismo es llevar unos valores superiores frente a una cosa, frente al arte rococó, que es un arte aristocrático de vive la vida y disfruta de las cositas, de las mujeres y del buen vino y del cachondeo y las fiestas y el columpio, ay, que se le cayó el zapato, que te pillo y yo qué sé. El arte de la burguesía, el arte neoclásico, es el arte de los grandes valores universales del heroísmo y de la patria y yo qué sé. Bueno, pues vale. Hay un italiano que se llama Canova, que hace también estatuas que recuerdan muchísimo. A mí es que este me recuerda al Apolo Belvedere. Es el famoso, este es Perseo, ¿no? Con la cabeza de la gorgona. Pues vale, pues Canova. Hace buenas estatuas, oye, que son buenas, pero es que no me aporta nada. Vamos, a mí me gusta mucho más. Son muy frías, ¿verdad? Tú ves a Bernini, tú ves a Miguel Ángel y son más vivos, son más... Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Este Hércules y Lica, yo no sé por qué esto ha salido en selectividad, porque a mí esta estatua me parece muy regular, la desproporción de los dos personajes. Y si Hércules está vestido con la mm, hojita de parra, no tiene ningún razón. Si Hércules lleva una túnica puesta, que la lleva. Pero vamos, nada. Aquí me filtráis. Pero, ¿qué queréis que os cuente? O las tres gracias de Cánova, sí, perfecta, sí, muy mona. Orden, proporción, armonía, tres chicas preciosas. La belleza ideal, sí. El desnudo femenino. Volviendo a los modelos grecorromanos. Es que son tres. Es la Venus del Nido. Hecha 3 veces. Pues vale. O el retrato que le hizo la hermana de Napoleón. Os digo que la monarquía absoluta y luego el imperio de Napoleón se van a apropiar del neoclasicismo y está Paulina Bonaparte representado como una romana en su triclinio y esas cosas. Pues mira, o Eros y Psique, vale, que está a mi opinión muy cursilona, ¿no? Unos modelos humanos muy tan perfectos y tan idealizados que no eso va pasando. Vamos por la pintura. La pintura, os digo que la pintura que había antes era la pintura rococó. Que era una disfruta, lo que hacían los nobles del primer estamento. Estos tíos no daban un palo al agua, no habían trabajado en su vida, no habían pagado impuestos en su vida, y lo único que eran unos privilegiados que estaban todos los días de fiesta, de baile, de cachondeo. Hoy me acuesto con la condesa, mañana le pongo los cuernos al conde con la viscondesa, y ahora me acuesto con una, y ahora voy con otra, ahora me bato en duelo, ahora me voy de fiesta, ahora me voy de cacería, ahora me voy al teatro, esto vivía, y es verdad que el rococó es eso, disfrutar de la vida, y todo muy complicado, y todo con muchos lacitos, es que como se visten, ¿eh? Con muchos lacitos y con muchas puñetitas además, que llevan puñetas, que es una cosa que llevaban en las mangas. Estas son las puñetas del puño y todas esas cosas. Esto va a cambiar con las ideas de la burguesía y de la Revolución Francesa. Y si hay un cuadro que habla de cómo ha cambiado y que es el auténtico símbolo de la ilustración, es... No, este no, este es el baño de Diana, este es bonito, ¿eh? Una cosa, este es el barroco, ¿eh? Todo complicado, todo rebuscado, todos estos caballos aquí. Luego este caballo va a volver a salir, ¿eh? Recordaros de este caballo. Pero si hay un pintor, aquí volvemos. ¿Qué estaba diciendo? Así, que si hay un cuadro que representa los valores de la ilustración y este neoclasicismo naciente y esta burguesía que frente a la vida ociosa de los nobles y del cachondeo
ponen los valores de la patria y de la justicia y del orden y del sacrificio por la patria, ese cuadro es el juramento de los Horacios, el Jugement des Horaces, que pintó un tío que se llama Jacques-Louis David, y este es bueno. Yo estoy dando este tema por este tío. David es bueno. El juramento de los Horacios. Por cierto, el neoclasicismo le encanta la pedagogía, enseñar al pueblo, por medio de contar historias, ¿no? Y normalmente las historias que cogen, como son neoclásicos, pues están sacadas de la historia de Roma. Una cosa, no mitologías, la historia. Concretamente la historia de Roma, aunque en verdad esta historia es bastante mitológica, pero bueno. Es más leyenda que historia, pero bueno. La historia de Roma. Hay una cosa que es muy importante. O conoces la historia o no te enteras. Un cuerno quemado de lo que está pasando aquí. Y esto va a ser muy típico del neoclasicismo. Ellos te muestran una escena y a partir de esa escena te cuentan una historia y con su moraleja, con su, ¿ves? Siempre con una función pedagógica. Por cierto, os dais cuenta que está inspirado en los relieves romanos. Porque es más importante el dibujo que el color. La figura está muy bien contorneada. Y el fondo, os dais cuenta que es lo menos que se despacha en fondo. No quieren que el fondo llame la atención. Hay 3 arcos porque hay 3 grupos de personajes. Este y esto. Muy sencillo. Porque lo importante es la historia. Miren ustedes, yo no estaría hablando de David. Dice, mira Pablo, pero alto, me estás diciendo que el dibujo, que la importancia es el dibujo, porque de hecho ellos se inspiran de los relieves romanos y griegos que no tienen color. Es verdad, las estatuas de mármol son blancas. El color se había perdido. Pero yo estoy viendo esto muy bien hecho. Yo estoy viendo esto muy bien hecho. Tengo que deciros una cosa. Una de las cosas que me gusta de David es que es verdad que es neoclásico y que está transmitiendo estos valores burgueses que luego asumirá la monarquía, el imperio de Napoleón, sin ir más lejos. Y está hablando de lo que va a hacer la Revolución Francesa. Este cuadro está pintado en vísperas de la Revolución Francesa. Y de hecho está hablando de la política de Francia. No está hablando de la historia de Roma. Está hablando de la política de Francia con una moraleja. Pero es verdad que David pinta, y a mí me recuerda pintando, mirad este brazo, ¿veis los brazos? Este juego de luz, aquí hay mucho color, ¿eh? Y yo veo este brazo, a ver si me ha salido bien, y a mí me recuerda este brazo. Y si Pablo, esto es la vocación de San Pablo, o la conversión de San Pablo, de Caravaggio, y esto es barroco, Pablo, esto es lo más barroco que hay en el mundo, pero es que yo veo este brazo pintado aquí con esta luz, y es verdad que esto no es solo dibujo, aquí hay color, y aquí hay teatralidad barroca. Es verdad que, y eso es lo que tiene David. David, y eso quizás lo hace distinto a los demás pintores neoclásicos. Él no puede ir atrás. O sea, el barroco aportó unas cosas tremendas. En los neoclásicos, los ilustrados desprecian el barroco, pero David no. Yo digo, el barroco era muy hortera, sí, hay cosas muy horteras, muy complicadas, unas composiciones, vale, sí, vale, puede ser hortera, esto no es hortera, esto es austero. ¿Os dais cuenta el abismo que hay entre esto y esto? La austeridad absoluta, la sobriedad. Pero es verdad que hay avances técnicos de la pintura que David no está dispuesto a renunciar. Y la luz lateral y el uso del color están en David. Por eso hace que los cuadros de David sean especialmente buenos. Porque sabe aprovechar las cosas muy grandes que tiene el barroco. Es que hay cosas muy bonitas en el barroco. Bien, os cuento la historia. Si no sabéis la historia, en verdad la historia no es tan importante en sí como la alusión de esta historia a la historia de Francia. Aquí está la burguesía hablando en los años finales de Luis XVI, justo antes de la Revolución. Os cuento la historia de Roma. Vamos a ver. Estaba Roma en Grecia con una ciudad que se llamaba Alba Longa, que era su hermana. Vamos, eran primo hermanos. De hecho, Alba Longa había sido fundada ni más ni menos que por Eneas, ¿no? El abuelo de Rómulo, el abuelo, una cosa así, o el bisabuelo de Rómulo y Remo. Bien, el que huyó de Troya, una larga historia. Eran como de la misma sangre, pero estaban peleados. Y entonces, en vez de estar matándose unos y otros, decidieron hacer una cosa muy chula. Es decir, en vez de hacer una batalla y que mueran 1000 tíos, vamos a hacer un duelo. 3 contra 3. Y que esos sean los que decidan el duelo. Y así además que mueren como mucho 6 personas. Y dijeron que sí. Los de Alba Longa eligieron a 3 hermanos, que se llamaban los hermanos Curiacios. Y los romanos eligieron a 3 hermanos
que se llamaban los hermanos Horasios. Y entonces esta es la historia famosa del duelo entre los Horasios y los Curiasios. Y aquí tiene al rey de Roma, Numa Pompilio, que está con las 3 espadas de los 3 hermanos, diciendo, hermanos de Roma, ¿juráis que vais a luchar por Roma y por la patria? Y ellos hacen aquí el saludo romano. Esto era una cosa, esto era muy de la Revolución Francesa. Luego fue símbolo del fascismo. Pero cuidado, este es el saludo de la Revolución Francesa, porque era el saludo de la antigua Roma. Y aquí están, romanos, hermanos Horacio, perdón. Hermanos Horacio, ¿juráis que vais a luchar por Roma y vais a dar vuestra vida por la patria, patatí? Y ellos dicen, sí, juramos. ¿Os dais cuenta de los valores tan distintos que hay entre esto? Vamos de cachondeíto al campo, a montarme en un columpio y a verle los cucos a la señora esta, jeja. Yo me acuesto con una, yo me acuesto con otra, que bien vivimos, con la patria es lo más grande y por la patria estamos dispuestos a luchar y a morir. Y esos valores muy elevados de la burguesía, que no tienen lujos, que no tienen caprichos y que su función es educar al pueblo y traer el bien del pueblo. ¿No? O sea, esta pedagogía de la pintura y esta austeridad y esta sobriedad. Nada de lujos, nada de detallitos. La composición no puede ser más simple, ya lo veremos. Un mensaje patriótico y trascendental al servicio del pueblo. Ese es el mensaje que está dando la burguesía justo antes de la revolución. Y este es el cuadro que lo representa. Por cierto, a eso os daréis cuenta que aquí hay unas mujeres, especialmente una chica muy mona con un pañuelo azul en la cabeza, que está así como llorando, alicaída y hecha a polvo. Tenéis que saber la historia entera. Es que es muy curiosa la historia. A ver, los romanos tenían a los 3 hermanos Horacio. Y los de Alba Longa tenían, esto no hace falta que lo sepáis, pero sí es bueno, es que esto es cultura general. ¿Cómo es que se no hace falta que lo sepamos, Pablo? Esto es cultura general. Pues claro, era de Alba Longa. Eran los Curiacios. Y esta chica es la hermana de estos 3. Esta chica es la hermana de estos 3, claro, está hecha polvo, ¿no? Pues bien, os cuento lo que pasó. Estos 3 fueron a luchar y lucharon y murieron 2 de los hermanos. Ganaron porque murieron todos los Curiacios. Es una historia muy curiosa, pero tampoco tengo tanto tiempo para contárosla. Al final, resumiendo, después de una trampa muy curiosa que hicieron, una cosilla, murieron 2 de los hermanos y los otros 3 Curiacios y ganaron los romanos y ganó Roma. Y cuando este está volviendo con los cadáveres de sus 2 hermanos, victorioso, pero claro, con los 2 hermanos muertos, se encuentra a su hermana llorando desconsoladamente. Y le dice, oh hermana, que me enternece verte llorar a nuestros hermanos muertos por Roma. Y va la pava y le dice, yo no estoy llorando por mis hermanos, yo estoy llorando por mi novio, que era uno de los Curiacios. Ella tenía un novio de Alba Longa y era, mira por dónde, uno de los Curiacios. Y por eso estoy llorando. Y entonces va coge la espada y ¡zas!, la mata. Y dice, así le pasará a todos los que lloren a los enemigos de Roma. Y aquí hay que ser serio y esas cosas. ¿Entendéis por qué esta chica está tan abatida? Porque si ganan esto, muere su novio. Y si gana su novio, mueren sus hermanos. Por lo cual la pobre está puesta a polvo. Pues es el mensaje patriótico y superior que está transmitiendo este cuadro. Pero Pablo dice, la luz es muy barroca. ¿Veis aquí la utilización casi del tenebrismo, ¿no? Los personajes en sombra. Es verdad que una cosa... A mí personalmente lo que me gusta de David es que sabe... No se excede con la sobriedad. Y más que inspirarse en los relieves romanos, que lo hace, también no puede olvidar a Caravaggio, y al barroco, y a Rubens. Y eso, pues, ¿qué querés que te diga? Jacques-Louis David. David es el apellido, ¿eh? Más francés que más. Este cuadro, por cierto, vamos a ver, este lo del brazo, tiene una composición que quiero que la veáis. ¿Os dais cuenta que son 3X? De hecho, la X de arriba no está compuesta. Esta mitad de la X no está. Pero veis una X que forma el cuerpo de los Horacios, otra X que forma el cuerpo del rey de Roma, Numa Pompilio, y media X, la otra media está por ahí, que forma el triángulo de las mujeres con los niños. Es una composición en triple X que no tiene nada que ver con las composiciones barrocas complejísimas, ¿eh? La composición dice, no. La composición va a ser muy sobria. Y quiero que recordéis una cosa.
Este cuadro es el arquetipo de la Ilustración. El hombre se tiene que guiar por la razón. De los valores de la Revolución Francesa, que luego dará el Imperio de Napoleón. Y habrá un artista, y de hecho está hablando de la guerra y de los héroes que están dispuestos a morir por la patria, ¿no? Es algo heroico morir por la patria. Luego habrá un artista que contestará a este cuadro. Este cuadro es muy francés. Se va a llamar Francisco de Goya. Y va a hacer otro cuadro que también va a hablar de los héroes que mueren por la patria. Lo que pasa es que este en vez de tener 3X, nada más que va a tener 2X. Pero le está contestando a este cuadro. Es un cuadro que contesta a este cuadro. Es la opinión de los españoles de que tanta ilustración, una cosa, sabéis lo que vinieron los franceses a España y Murat pues fusiló a Ciento y la Madre y se llaman los fusilamientos del 3 de mayo, los fusilamientos de Goya. Y le está hablando también de cómo los españoles están muriendo por su patria, por culpa de los franceses y de lo terrible que es morir por la patria, de lo terrible que es morir por la patria y la injusticia de la tiranía. Y sobre todo está criticando a Francia, diciendo, y veníais con la libertad, la igualdad, la fraternidad, y mirad lo que estáis haciendo. Por lo cual hace un cuadro mucho más chulo, en mi opinión, que es los fusilamientos de Goya, que habla de lo mismo, de la guerra también, y de los que mueren por la patria, pero desde el punto de vista de un español romántico, no de un francés neoclásico. Y luego vendrá otro español, y también hará otro cuadro más también con composición en doble X, que es la respuesta de la respuesta de la respuesta al juramento de los Horasios. Y ese español se llama Pablo Picasso y va a pintar el Guernica, que también tiene una composición en doble X y que está hablando de la gente que muere por las patrias, que en este caso son los inocentes que mueren por las patrias, y de cómo la guerra es un espanto y el horror de la guerra. Estos tres cuadros van juntos. O sea, si sale uno de este, tiene que salir los otros dos. Si sale el juramento de los Horasios, tiene que salir el Guernica de Picasso y los fusilamientos de Goya. Primero los fusilamientos de Goya y luego el Guernica de Picasso. Ya veremos esos dos cuadros cuando encarte verlos, evidentemente. Bien, llevo 27 minutos. Llevo 27. Vamos a seguir. Sí, queda poco. Bien. Cuadro de David, Madame Recamier, en mi opinión, es el más zozo de los cuadros de David, pero es que está en selectividad. Luego llegó la Revolución Francesa y él se dedicó, dejó de hablar de la historia de Roma para hablar de la historia de Francia contemporánea. Y pintó este cuadrazo, este es el boceto, que es el juramento del juego de la pelota, lo que pasó allí en el verano de 1789, cuando los diputados de los Estados Generales se negaron a reunirse como tercer estamento y se reunieron allí en el frontón de eso. Dice Pablo, esto es muy barroco, ese juego de la luz, los cortinajes, la gente, los gestos, veis el juramento a la romana, ¿no? Este gesto que es de la Revolución Francesa, Pues aquí está haciendo un cuadro enorme, un cuadro histórico. Esto no es la historia de Roma, esto es la realidad de la historia de Francia. Y cómo habla de la revolución y está al servicio de la revolución y de educar al pueblo contándole lo que está pasando. Muy, muy ilustrado este cuadro. Luego llegó el terror. Luego, claro, llegó la guillotina y todas esas cosas. Y aquí va a destacar un personaje que se llamaba Marat. Que junto con Robespierre y junto con Danton son los que van a gobernar durante la etapa de los jacobinos durante el terror en Francia. Marat, por cierto, tenía una enfermedad de la piel. Marat tenía una enfermedad de la piel y por esa razón estaba obligado a estar continuamente en una bañera metido en agua. Se lo había dicho el médico. Tenía que estar metido en agua en una bañera. Horas y horas y horas y horas para que no le dieran esos picores horrorosos que tenía siempre. Con unas hierbas y con unas cosas. Entonces, claro, el hombre decía, pero ¿cómo voy a estar horas y horas metido en agua si yo soy dirigente de Francia y tengo montones de cosas que hacer y papeles que hacer? Pues mire usted, eso es lo que hay. Entonces, en su despachito, él vivía modestamente, esta gente vivía muy modestamente, tenía la bañera preparada y lo que hacía es ponerle aquí este paño, una maderita encima, un cajón y trabajar.
Entonces él recibía a la gente así. Él estaba metido en la bañera, claro, no se veía nada, estaba él muy bien, y la gente iba recibiéndolo y él atendía ahí a la gente en la bañera. Y aquí hay una historia, esto es la historia de la Revolución Francesa. Estoy alargándome mucho. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Y os lo cuento después, lo de Marat, porque es verdad que me voy a alargar porque este cuadro se merece un tiempo. A ver, ahora os hago otro vídeo chiquitito para terminar el tema, ¿vale? Hasta luego.